Buenos días, estamos ya en Habla Educación en nuestra secuencia Encuentro de Diálogo, hoy con unos invitados internacionales, con un tema muy interesante, por cierto. Estamos con unos amigos de Colombia y de Uruguay que vienen representando a la CEAL. Bueno, me toca presentarlos. Estamos con Alfonso Torres, él es coordinador de la Maestría de Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, educador popular colombiano. ¿Cómo estás? Bienvenido, Alfonso. Buenos días, gracias. Estamos también con Celia Ecker, secretaria general del Consejo Internacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, educadora popular también de Uruguay. Bienvenida, Celia. Muchas gracias, feliz de estar en Lima. Bien, ambos están en Lima para la 8ª Asamblea del Consejo de Educación de Adultos en América Latina, CEAL. Y bueno, la CEAL, como ya sabemos, es una red de organizaciones que trabajan en sus respectivos países desde la educación popular. Bueno, hoy día vamos a conversar un poco de eso, ¿verdad? Bien, la educación popular es una corriente que lleva poco más de medio siglo, ¿verdad? Y bueno, viene manteniendo su vigencia con el paso de los años y de los cambios sociales en América Latina. Yo quería preguntarles, ¿cuál es la vigencia de la educación popular en estos días, eh, con las características de la educación en América Latina? Bien, como tú misma decías, la educación popular es una corriente pedagógica y a su vez un movimiento educativo inspirado inicialmente en los planteamientos de Paulo Freire, Ujú. pero que a lo largo de su existencia pues ha recreado sus referentes, sus ideas, y que precisamente una idea central de la educación popular es que toda práctica educativa es también política, y la labor de la educación pues debe ser precisamente comprometerse con la necesidad de construir sociedades más justas, más democráticas, y precisamente como en regiones y como América Latina aún existe una gran deuda y una gran distancia con lograr esa democracia plena, esa justicia social. La educación popular precisamente tiene algo que hacer allí, porque precisamente busca empoderar a mujeres y hombres de diferentes sectores sociales que están en condición de exclusión, de subordinación, de discriminación, para que precisamente se conviertan en actores transformadores de esas realidades, de esas situaciones injustas. Y por eso pues la educación popular, así como hace 50 y 40 y 30 Ujú. años, tiene hoy mucho que por hacer en América Latina. Bueno, un poquito te cuento el nivel internacional. Ujú. La educación popular también tiene una prima hermana, que es la educación popular de los países nórdicos, que ya tiene más de 200 años, y que en el Consejo Internacional tenemos un programa de trabajo en el cual se compara la educación popular de los países nórdicos con la educación popular de América Latina. Ujú. Y fíjate que en Filipinas se trabaja muchísimo en educación popular. En África, hoy en Sudáfrica hay escuelas iguales a las escuelas nórdicas, de educación popular nórdica, para no decir el nombre sueco, que es muy difícil de pronunciar. Ujú. Y en muchos lados se está trabajando el tema de la educación popular, y por lo tanto yo diría que está vivita y coleando Ujú. y renovándose y de alguna manera siendo como una herramienta que posibilita también influir en políticas públicas a nivel regional y global. Lo cierto es que eh, las características sociales de los países de Latinoamérica y quizás en general también no son las mismas de hace 20 y 30 años. ¿Cómo la educación popular avanza, ¿no?, con estas características? Claro, como tú decías, de pronto cuando por lo menos en América Latina surge y toma fuerza inicial la educación popular, el referente para pensar a los actores, a los sujetos de la educación popular era más social, o sea, exclusivamente pensada en su condición social y económica, pero en la medida en que precisamente fueron desarrollándose las prácticas educativas populares, pues allí nos fuimos dando cuenta que se trabajaba con mujeres, con jóvenes,
que en cada país pues habían problemas singulares como derechos humanos, el ambiente, las dinámicas culturales. Entonces, podemos decir, con el tiempo la educación popular ha ido reconociendo precisamente esa cantidad de dinámicas, tanto de exclusión, de injusticia, pero también en torno a las cuales las personas, los jóvenes, los adultos se organizan y se movilizan. Entonces, por eso hoy en la educación popular y en particular el CEAL tiene redes, por ejemplo, de intereses temáticos en la participación política local, en el trabajo con mujeres, la reflexión y el trabajo con jóvenes de sectores populares, la educación popular y los problemas ambientales. Entonces, la educación popular, manteniendo como unos ejes, pues, de principios pedagógicos comunes, ha sabido también cómo recrearse en esos nuevos escenarios, en esos nuevos actores y en las nuevas problemáticas. Y seguramente su capacidad de ser vigente será también en la medida en que pueda dialogar también con otras propuestas pedagógicas y como si nosotros decimos como prácticas emancipadoras que surgen en diferentes contextos. Allí la educación popular está también. Y yo te diría que hoy, ya desde hace unos años, yo te diría que desde la conferencia contra el racismo y toda forma de discriminación, que fue en el 2001, trabajamos muchísimo un nombre muy difícil y feíto que se llama interseccionalidad. Entonces, tener en cuenta a la persona con sus múltiples interseccionalidades. Es como imaginarte un cruce de calles. Y si tú te imaginas una mujer que es indígena, que vive en el Amazonas, que es analfabeta, puedo seguir, que tiene 10 hijos, esa mujer seguramente va a necesitar una forma de trabajo, de aprendizaje distinta a una mujer que vive en Lima, en Miraflores. Entonces, digo, es importante también que la educación popular se ha acercado muchísimo a trabajar en esa diferencia y en ese respeto a la diferencia y en reconocer las múltiples discriminaciones de las personas en su lugar, en su territorio. Y hablo de territorio como puede ser la ciudad, como la propuesta de Lima, Ciudad Educadora. Hoy se está armando una red de ciudades del aprendizaje en todo el mundo, en el cual también el componente educativo es relevante. Entonces, y el territorio. Y cuando hablas del territorio, de la ciudad, ¿qué pasa en esa ciudad? Y cómo la educación está contribuyendo como un derecho que habilita a las personas a ejercer otros derechos y entonces a ejercer una ciudadanía más importante, a profundizar la democracia. Creo que eso es uno de los saltos que se ha dado si pensamos en 60 años atrás. Claro. Sí, hay una tendencia efectivamente de pensar ya en educación y desarrollo, ¿no? En ciudades educadoras. La verdad, quisiera que compartan con nosotros un poco la experiencia de sus respectivos países. ¿Cómo está avanzando la educación popular? ¿Cómo están trabajando? ¿En qué están trabajando? Claro, yo creo que en cada uno de los países pues la experiencia es rica, amplia. Por lo menos en Colombia, durante mucho tiempo los centros y organizaciones que hacían educación popular trabajaban especialmente en el campo de la alfabetización, de la educación de adultos, pero precisamente por aquello que comentábamos también en el caso colombiano, por ejemplo, hay gente que trabaja desde la educación popular, educación en derechos humanos, educación para la participación local, educación con mujeres, con jóvenes, educación popular que se encuentra, por ejemplo, con iniciativas
de educación propia por parte de los pueblos indígenas en Colombia. Últimamente, precisamente veníamos conversando, han emergido muchas prácticas de educación popular desde y acompañando procesos de organización comunitaria y popular, tanto en el campo como en la ciudad. Entonces, así como un rápido panorama en el caso de Colombia. Bueno, no sé qué te puedo contar de Uruguay, pero creo que una de las cuestiones importantes que ha sucedido en estos últimos años es que hoy tenemos una ley de educación informal, por primera vez está reconocida. ¿Una ley de educación informal? No, perdón, es una ley, en la ley de educación está reconocida la educación no formal. Y hay un Consejo Nacional de Educación No Formal y lentamente se está recuperando y hay un empuje, digamos, desde el gobierno a algo que normalmente había estado en manos de las organizaciones no gubernamentales y hoy hay una serie de espacios de participación y formación que creo que es un paso muy importante y que va a tener repercusiones bien fuertes hacia adelante. Y el reconocimiento del gobierno a las organizaciones no gubernamentales que hemos trabajado. Digo, formamos una comisión que está en el Ministerio de Educación y que tenemos reconocimiento por decreto de la presidencia, es decir, que no es que cambie el ministro y borra la comisión. No, ¿Qué es lo que suele pasar? Claro. Es lo que suele pasar. Entonces, digo, en definitiva estamos ahí, las organizaciones con su nombre, y entonces creo que eso es un hecho importante, te diría que quizás el más importante, aunque de repente no lo visualizamos mucho todavía. Bien, me salta una curiosidad por lo que ustedes me dicen ahora, y es la función del docente en esta propuesta de la educación popular actual. Claro, incluso también yo estaba pensando que vale la pena decir que también, si bien es cierto que la educación popular inicialmente nació en estos contextos no formales, informales, también en algunos países ha sido acogida en propuestas educativas formales. Incluso existen redes en no sé qué latinoamericanas de escuelas como Fe y Alegría que asumen la educación popular como la perspectiva desde la cual orientan sus prácticas pedagógicas. En educación popular nosotros hablamos del educador popular, que no siempre es el docente formado en una escuela para profesores, sino muchas veces el líder social, el profesional que acompaña y apoya procesos sociales, comunitarios. Y entonces educador popular es una persona que incorpora en su práctica como una serie de principios que hemos ido acumulando desde la educación popular, como por ejemplo el diálogo. Para nosotros los educadores populares es muy importante, así como el nombre de tu programa, que cualquier construcción de conocimiento o de valores siempre se hace a partir de lo que la gente ya sabe, cree, siente, y básicamente se estimula a partir de muchas iniciativas ya didácticas ese diálogo, pero también la construcción colectiva de conocimiento frente a los problemas, una relación práctica del conocimiento con la realidad cotidiana de la gente. Entonces, eso exige, como decía Paulo Freire, una serie de virtudes del educador, que es ser una persona que escucha, que tiene, como decía él, una paciente impaciencia, que está queriendo la transformación de las personas, de los contextos, pero sabe que esas cosas son lentas y que se requiere mucho trabajo. Entonces, el educador popular, hoy también exige, como decir, también otros niveles de formación. Muchas veces por eso también hay un diálogo que cada vez es más fuerte también entre estos centros de educación popular, estas experiencias, por ejemplo, con el mundo universitario, en la medida en que también se considera válido que el educador popular gane, por ejemplo, elementos investigativos para comprender su realidad, que gane elementos también que permitan un diálogo más sistemático de lo que sabe y de lo que pues ha ido construyendo desde su práctica.
Sí, muy interesante. Yo creo que para complementar lo que dice Alfonso es importante que en estos procesos formativos que pueden ser en diversos espacios de aprendizaje, la universidad, pero también en la práctica, en la calle, en muchos lados, una de las cuestiones que hay que avanzar mucho más es en la discriminación de género. Las mujeres somos educadoras populares De por sí, ¿no? y no podemos ser invisibilizadas. Entonces, creo que ese es un tema que todavía necesita más trabajo pendiente, y que no es un tema de las mujeres, es un tema de la educación popular, de los hombres y mujeres que trabajamos en la educación popular, que tenemos que transversalizar realmente todos los procesos discriminatorios de género y otros, pero en este caso de género, somos la mitad de la población, en la cual las mujeres tenemos algunas necesidades diferentes de las de los hombres, y en los procesos de aprendizaje esas necesidades tienen que ser tenidas en cuenta. Sin embargo, hay otro tipo de problemática, ¿verdad?, que ya se puede visibilizar en el caso de las mujeres. Bueno, yo te diría que no es milagroso, que son más de 100 años de lucha de las mujeres feministas para lograr que las mujeres tengamos derechos, por un lado. Por el otro lado está el problema de los cuidados, en el que muchos países están avanzando. Colombia tiene una propuesta, que no sé si la aprobaron, pero hay una propuesta, o por lo menos, sobre lo que se llama el tema de los cuidados. ¿Quién es responsable por cuidar a las viejitas y a los viejitos, a los niños y a las niñas? ¿Quién se hace cargo de eso que significa mucho dinero en el presupuesto nacional? Y que normalmente está a cargo de las mujeres. Entonces, cuando se dice las mujeres salen a trabajar y la familia... Bueno, el problema es que no hay una propuesta de cuidados en el que sea corresponsabilidad el cuidado, pero que además el Estado se haga responsable también. Es la función, claro, ¿no? de corresponsabilidad. Del cuidado. Entonces, hoy estamos en muchos países, acá en el Perú sé que hubo por lo menos una propuesta en el Congreso, en el Parlamento, no sé dónde, o se está trabajando en eso en muchos países de América Latina. Es una de las prioridades de la ONU Mujeres. Y creo que por ahí también es algo nuevo, que no es nuevo, pero digo que las cosas se van poniendo arriba de la mesa. Entonces, como tú decías, aparecen nuevos problemas. Las mujeres están en el mercado de trabajo, eso le da independencia y autonomía, y a su vez aparecen otros huecos que los llenaban las mujeres silenciosamente, sin cobrar, sin tener jubilación, entonces hoy estamos frente a la construcción de personas autónomas, las mujeres, pero todavía la cultura... la sociedad todavía arrastramos el patriarcado. Digo, en Bolivia, por ejemplo, las mujeres están trabajando mucho en lo que se llama, otra palabra horrible, despatriarcalización de la educación. Entonces, porque las maestras somos mujeres, las profesoras somos mujeres, pero resulta que en el sindicato el secretario general es un hombre, o en el consejo, o en el ministerio, ahí aparecen los hombres. Entonces, digo, todavía tenemos muchas cosas introyectadas, ¿verdad?, internas, que también la educación popular las asume en las redes, unas con más fuerza, otros con menos fuerza, pero son procesos a veces muy lentos. Pero que tenemos que ponerlos arriba de la mesa para empezar a conversar. A conversarlo, exacto. Bueno, ustedes están en Lima para la asamblea del CEAL, ¿verdad?, cuyo tema es educación popular y dinámicas de construcción del poder en América Latina. Y bueno, están reunidos, casi todas las redes, ¿verdad? Cuéntenos un poco sobre esta asamblea, sobre lo que están conversando, sobre las conclusiones. Como decías tú al comienzo, el CEAL agrupa
un centenar, pues un poco más de un centenar de centros de América Latina que hacen educación popular en estos temas que venimos conversando, y realiza cada 4 años una asamblea en la que se hace una revisión de esas prácticas, una reflexión sobre los campos de acción actual de los centros, y se renuevan el cuerpo como de colegiado del CEAL. Y en esta ocasión pues se han generado como varios espacios de reflexión. Uno ha sido esta reflexión sobre cómo en América Latina estas transformaciones que se están dando a nivel normativo, en algunos países la emergencia de gobiernos que se plantean como más democráticos o más progresistas o más hacia la izquierda, cómo en los diferentes países de América Latina también se están reactivando movimientos sociales que están expresando otras maneras de ver, de sentir, de plantearse el poder. Entonces hemos estado conversando sobre eso, pero también en este encuentro estamos casualmente haciendo también homenaje a algunos educadores populares que han jugado un papel muy clave en estos 50 años, 40 años en América Latina, y que por ejemplo, recientemente han fallecido. Por ejemplo, anoche estábamos haciendo un homenaje a Raúl Leis, que era el secretario general del Consejo de Educación de Adultos de América Latina, el CEAL, hasta pues, el año pasado que falleció. Entonces, pues te doy la palabra para que cuentes qué más cosas están pasando en la asamblea. Creo que ha sido, la asamblea está en proceso todavía, Sí. no tenemos conclusiones. Ayer, ahorita están reunidas las regiones porque el CEAL tiene una organización que suponete México es una región, Centroamérica y el Caribe es otra región, la región andina, Brasil como es tan grande es otra región, y el Cono Sur están reunidos por regiones, reflexionando, yo diría que de forma reflexionando desde la diferencia de las regiones, pero sobre puntos comunes. Y en eso estamos hoy, en este momento, y pienso que las conclusiones estarán esta tarde o mañana, pero las conclusiones siempre son provisorias, ¿verdad? Esto es un proceso que está inmerso en la vida y que va cambiando de acuerdo a cómo van cambiando las realidades. Estamos en un mundo absolutamente cambiante, con muchas crisis, múltiples crisis. Entonces la educación popular, para estar vigente, también tiene que asumir que estamos viviendo en esos momentos de incertidumbre. Claro. Bien, no sé, algo más que quisieran agregar para nuestros oyentes que además son educadores, son gente interesada en la educación, algo más que quisieran. Claro, otro elemento que vale la pena destacar de la dinámica del CEAL es que además de esas redes regionales, subregionales, también existen y se renuevan como unas redes temáticas que se generan y se mantienen como respondiendo a los mandatos que en cada asamblea se dan. Entonces, por ejemplo, dos ejemplos de redes o grupos de discusión, de reflexión, han sido una que se ha llamado como la educación popular y los paradigmas emancipadores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nace la educación popular y en su existencia, pues siempre ha estado como autoidentificada con estas ideas, con estos planteamientos de transformación social, de superación de estas formas de injusticia, de discriminación. Entonces, hay un interés de los centros de decir, bueno, ¿qué significa eso? ¿En qué medida estas nuevas problemáticas, estas nuevas ideas nos ayudan a entendernos mejor como educadores alternativos, que pensamos que si bien es cierto, en varios países se busca relacionar y actuar conjuntamente, por ejemplo, con los gobiernos o con algunas políticas públicas, siempre se hace desde esta perspectiva crítica y emancipadora. Entonces, un eje que ha estado vigente en los últimos 2 periodos ha sido ese. Y otro ejemplo es que también
dada esa singularidad de la educación popular y ese carácter alternativo, en las prácticas educativas también se van generando nuevos saberes que son inéditos. Entonces ha habido una preocupación desde la educación popular por la producción de conocimiento. Y entonces han surgido en la educación popular iniciativas como la llamada sistematización de experiencias que precisamente buscan generar conocimiento a partir de las prácticas mismas de los educadores populares. Entonces, por ejemplo, existe un programa latinoamericano de sistematización de experiencias que desde el CEAL, pero que también trasciende el CEAL y se involucran otros colectivos, pues nos preocupa esta, este desafío de cómo se puede producir conocimiento, cómo se puede investigar sobre lo educativo, sobre lo social.